Muy buenos días, feliz sábado para cada uno de mis hermanos y amigos que me escuchan en diferentes partes, hoy reunidos alabando y glorificando a Dios, otros en sus hogares, otros en pequeñas iglesias. Lo importante es la reunión, porque el apóstol San Pablo dice que no debemos dejar de congregarnos según muchos tienen por costumbre. Y para algunos ha sido doloroso el hecho de que hoy ven su templo, su lugar de reunión, su asiento vacío, pero para otros es alegría que no van más a la iglesia a saber cuándo. Y queremos meditar en esta mañana en algo sumamente importante que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 1. El texto dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo quisiera que algún cristiano del mundo, de cualquier denominación, me dijese a mí que este texto no tiene valor, porque está en el Antiguo Testamento. La única forma de saber que Dios es el creador y que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó de todo lo que había hecho en la creación, es yendo al primer libro de la Biblia, que en hebreo se pronuncia Geneseus y significa los principios de los orígenes de Dios. Este libro de Génesis se escribió el año 1500 antes de Cristo, y el autor del libro de Génesis fue el profeta, el hombre de Dios llamado Moisés. Es una escritura, Moisés no estuvo presente para la creación de este mundo, así que el libro de Génesis es transmisión oral. Él recibió la transmisión oral y la revelación de parte de Dios para poder escribir en su conjunto el libro de Génesis. Y aunque hace 1500 años, sigue siendo tan auténtico, tan veraz como cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y hay dos cosas, o más bien, sí, tres cosas que se hicieron en la terminación cuando Dios, el Creador, hizo el cielo y la tierra. El versículo capítulo 2, recuerden que no es una revelación, sino que es una inspiración y una transmisión oral, y lógicamente que el profeta tuvo que recibir revelaciones de parte de Dios. En el versículo 2, así quedaron hechos los cielos y la tierra y su gran contenido. Entonces, el versículo siguiente dice: entonces acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todo cuanto había hecho en la creación. Y el versículo 4 del capítulo 2 termina diciendo: este es el origen de los cielos y la tierra. Mis amigos y hermanos, el Dios que creó el mundo en el Antiguo Testamento,
que creó el matrimonio en el Antiguo Testamento, que creó el sábado, lo bendijo y lo santificó en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Es un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si no tuviésemos más porciones bíblicas que solamente el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, sabríamos cómo Dios hizo a este mundo y todas las cosas que subsisten. Pero Dios ha sido bueno al permitirnos tener todo el Pentateuco, los libros históricos, los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores, los libros de las crónicas, en fin, todo el Antiguo Testamento, y más que eso, nos regaló la historia del Nuevo Testamento basado en evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, evangelios teológicos, como lo son el libro de Juan, evangelios históricos, como son los libros de Hechos, y también nos regaló las epístolas juaninas, las epístolas paulinas y las epístolas pedrinas. Nos regaló los libros proféticos, como es el libro de Apocalipsis, escrito también por el apóstol San Juan, antiguamente el hijo del trueno. Boanerges pasó a ser el discípulo amado, el hombre que Dios utilizó para escribir la parte final que empezó en Génesis y termina en Apocalipsis, siendo el mismo Dios. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Creemos en un Dios que no cambia, en un Dios que sigue siendo el mismo todo el tiempo. Y en el capítulo 7 y el versículo 12 del libro de Romanos, el apóstol San Pablo, un doctor en la ley, próximo a ser un rabino, pero Dios lo llamó para que fuese un rabino, un maestro, un doctor de la ley concerniente a la predicación del evangelio. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, 7 y el versículo 12? Dice de la siguiente manera: la ley es santa. Cuando aquí habla de la ley, no se refiere al concepto de ley que era aplicado a la Torá o al Pentateuco. Aquí está hablando de la ley de los 10 mandamientos que originalmente Dios había, en una forma dictada, transmisión oral, le había transmitido a Adán y a Eva. Posteriormente, al mismo Moisés lo invitó que tuviese un ayuno de 40 días y 40 noches y subiera al monte Sinaí, se preparara y por manos de ángeles entregó las tablas del pacto, los 10 mandamientos, en una manera escrita. Y él dice que esa ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué mandamiento? Ese mandamiento en el cual él terminó de crear todo cuanto hay en este mundo. Y acabó Dios el día séptimo. ¿Cuál es el día séptimo? El día séptimo
vamos a explicarlo de otra manera. ¿Cuál es, según la Biblia, el primer día de la semana? El primer día de la semana fue el día que Dios empezó a crear a este mundo. Traduciéndolo a nuestro lenguaje actual, el primer día de la semana es el domingo. El sexto día, el día de la preparación, es el viernes, y el séptimo día es el sábado. El texto dice que la ley en su totalidad es santa y especifica que el mandamiento es santo, justo y bueno. Mis hermanos y hermanas, el Señor no cambia. El Señor es santo, y cuando le buscamos a Él, Él promete santificarnos, Él promete darnos su bendición. Y precisamente eso es lo que dice el libro de Romanos. Y a través de todas las páginas de la Biblia encontramos el hecho de que Dios es un Dios santo, que su ley es santa, que sus mandamientos son santos, son justos y son buenos. Cuando el Señor, a través del escritor del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, llamado Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 13 y el versículo 14, menciona: si retrajeres tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no siguiendo tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras o palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre la anchura de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. Isaías termina diciendo: la boca del Señor lo ha hablado. Mis estimados hermanos, este texto lo dice Isaías de parte de un Dios que no cambia y que no se ajusta a los caprichos, a la voluntad del ser humano pecador, que no es un Dios hecho de masilla. Cuando tú quieres lo puedes cambiar y puedes decir: bueno, ahora cambia a Dios, y Él tiene que aceptar que yo le adoro en viernes. Todos los musulmanes en el mundo guardan el viernes, pero eso no es lo que la Biblia, la palabra de Dios inspirada y revelada, enseña a todos sus lectores. No es que de la noche a la mañana sale una iglesia o un movimiento independiente o evangélico diciendo: nosotros queremos guardar el domingo por cuanto Jesús resucitó el domingo. La Biblia es clara y dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado,
No dice el viernes, no dice el domingo, no dice otro día que el ser humano se le ocurra inventar, sino que dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado. Amados hermanos, las enfermedades, las calamidades, las inundaciones, los terremotos, los desastres naturales ocurren no por casualidad. Se debe a que el ser humano retiró su pie y está pisoteando el sábado de hacer su voluntad en el día santo, y en el sábado no lo llama delicia santa, glorioso del Señor, no lo venera, no siguiendo sus caminos, ni buscando su voluntad, ni hablando sus propias palabras. En ese día hablan palabras vanas, y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nos deleitemos en el Señor. Y cuando nos deleitamos en su sábado, un día de delicia, Él te hará subir sobre la altura de la tierra y te sustentará con la heredad de Jacob, tu padre. La boca del Señor lo ha hablado. Viviéramos en un mundo de paz, en un mundo de felicidad, si no hubiese tanta transgresión a la ley de Dios. Si no pisoteáramos el mandamiento que es justo, que es santo y que es bueno, y que el hombre ha decidido ese mandamiento justo, santo y bueno, cambiarlo por el viernes o cambiarlo por el domingo. No, mis amados hermanos que me escuchas, de todas las iglesias en el mundo que existe, Dios nos está llamando a la obediencia completa y total. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 14, 4, dice de la siguiente manera: Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Leo nuevamente el texto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. ¿Quién te llamó? ¿Quién te eligió? ¿Quién te ha tomado por soldado? El que te llamó con llamamiento santo, el que te ha tomado por soldado, es Cristo Jesús. Y ninguno que milita, ninguno que ha sido llamado con llamamiento santo, jamás se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor me llamó para que
lo conociera a través de las páginas de la Santa Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Toda la Escritura. Así que yo no tengo derecho, autoridad ni permiso para decir esta porción no tiene valor. Esta porción es del Antiguo Testamento y es en el Antiguo Testamento donde yo aprendo de un creador, de un sustentador, aprendo de un salvador, aprendo de un redentor que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y que el 7º día descansó y lo apartó para la primera pareja, Adán y Eva, y sus descendientes. El apóstol San Pedro escribió: además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Amigo, hermano que me escuchas en esta mañana, tenemos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento como la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, alumbre en vuestros corazones. El salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando los autores escribían, inspirado por Dios, no hacían excepción, como decir el salmista David, tenemos la palabra, o el salmista David en el Salmo 19 decía: lámpara es el libro de los Salmos, lámpara es el libro de Génesis. No, el salmista y todos los autores decían: lámpara es a mis pies tu palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, lumbrera a mis caminos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis estimados hermanos, el libro de Génesis es el libro que le da inicio a lo que el Señor creó, lo que el Señor hizo en la humanidad. Por lo tanto, la creación, hasta el día de hoy, ningún cristiano acepta ninguna teoría diferente a la que Dios ha enseñado, que Él es el creador. Ningún cristiano genuino y verdadero que desea vivir en la patria celestial
cree que el sábado ha sido cambiado, lo cree hasta el último instante de este mundo, porque el libro de Isaías dice, y de mes en mes, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el cielo nuevo y en la tierra nueva que habló Isaías, que habló el apóstol Pedro, que habló Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, el sábado se guardará de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solamente te queda a ti y a mí obedecer la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y la pregunta es, ¿hay oscuridad todavía en tu casa? ¿Hay oscuridad en tu camino? ¿Hay oscuridad en tu iglesia? Mi hermano y mi hermana, tenemos la palabra profética más segura. Y a esa palabra profética, tú y yo tenemos que aceptar y creer y permitir que ella sea el derrotero de nuestras vidas para que nos conduzcan a los pies de Cristo Jesús, arrepentidos, convertidos, y que el Espíritu Santo se constituya en el que nos guíe constantemente hacia toda la verdad. Queremos orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias en esta mañana de sábado. Recordamos el primer sábado que tú creaste en el mundo, cuando el mundo estaba sin pecado, que había salido de las manos santas de un Dios santo. Allí estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo, estaba Dios, estaba Adán, estaba Eva, estaba el universo contemplando la creación e inaugurando, mientras recibían ese sábado glorioso, el primer sábado en la tierra. Y Señor, ninguno, desde Adán hasta el último ser humano que milita o que exista en esta tierra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para tomar por sorpresa, para no caminar por la senda que Cristo Jesús ha preparado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Queremos estar en la inauguración de tu reino de gloria, cuando vengas por segunda vez e invites a los seres humanos a que disfrutemos de la vida eterna, de tu reino de gloria por la eternidad, viviendo con Cristo Jesús y todos los salvados, obedientes, que no se enredaron en los negocios de la vida y que agradaron a aquel que los tomó por soldado. Pedimos una bendición especial para cada oyente, para cada persona afligida, que encuentre consuelo, protección y que encuentre salvación
en Cristo Jesús. Señor, que podamos seguir durante todo el día, seguir disfrutando de este sábado maravilloso, no andando en nuestros pasos, no hablando nuestras palabras, sino que nos deleitaremos en Jehová, y Él promete hacernos subir sobre las alturas de la tierra y nos dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gracias, Señor, en el nombre y por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén.